Y ahora abrimos nuestra tertulia de humanidades, que ya sabéis que llega siempre a Islandia de la mano de Eusko Ikaskuntza. Y vamos a hablar de una cita muy interesante que se va a producir esta misma semana, porque organizado por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad Norteamericana de Reno, en Nevada, y la Facultad de Psicología de la UPV, este viernes en Donostia tendrá lugar un simposium con el título Una aproximación psicológica a las migraciones vascas, el síndrome de Ulises en los inmigrantes y emigrantes vascos de ayer y de hoy. La historia y la psicología de las migraciones, así como a la salud mental de los actuales migrantes, centran el programa de este importante foro, en cuya inauguración y clausura ofrecerá sendas conferencias nuestro invitado de hoy, una de las personas más acreditadas para hablar sobre asistencia médica, psicológica y social a inmigrantes, refugiados y excluidos sociales. Una persona que nos va a presentar ya nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos, nuestro querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Félix, Quique, muy buenas tardes. Sí, nuestro invitado de hoy es, podemos considerar un amigo del programa. Claro que sí. Porque lo hemos tenido aquí varias veces. El doctor Joseba Txotegi, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Juan. Joseba, bienvenido. Y además la primera vez que te tenemos aquí físicamente. En estudio, siempre ha estado por teléfono. Siempre ha entrado por teléfono. He podido venir unos días y estoy encantado. Estupendo. Para este simposium del que nos ha hablado Félix. Joseba, recordemos que eres doctor en medicina por la Universidad del País Vasco y psiquiatra por la Universidad de Barcelona, donde además impartes como profesor titular, secretario general de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría y un profesional internacionalmente reconocido y laureado por tus trabajos de investigación y además también por tu labor de muchos años al frente del SAPIR, que es el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona. Bueno, pues si te parece, Joseba, empezamos acercándonos al contenido del simposio de este viernes, diciéndonos cuál es el planteamiento y a quién va principalmente dirigido. Bien, el planteamiento de este simposio es intentar aunar dos perspectivas que frecuentemente no se tienen en cuenta en común. La idea de que hay emigración e inmigración, gente que marcha y gente que viene. Normalmente nos centramos más quizás o en el que marcha o en el que llega, y curiosamente el País Vasco es un país que tiene una historia muy importante de emigración e inmigración. En un libro que sacamos en relación a este simposio, yo digo que somos el país de las migraciones. Si comparamos las estadísticas del País Vasco con otros países, no encontramos ningún otro país en que tanta gente haya marchado y tanta gente haya llegado. En este momento se calcula que hay unos 12 millones de vascos fuera de Euskadi o descendientes directos de vascos. Y aquí tenemos un 50% casi en muchas zonas de población que ha llegado de otras partes, que no ha nacido en el País Vasco. Entonces nos encontramos con que hemos tenido una historia en la que yo digo que la migración cruza nuestra sociedad, cruza nuestra historia. Y es muy importante entender esto. Es verdad que es un tema un poco complejo, pero tenemos que ser capaces de abordar todas las realidades, porque hay un gran potencial en entender todo esto para sacarle el máximo partido como sociedad. El subtítulo de la jornada es El síndrome de Ulises en los inmigrantes y emigrantes vascos de ayer y de hoy. El síndrome de Ulises es un concepto que acuñaste tú hace ya algunos años, Joseba, y que hoy pues está ya en la literatura de todo el mundo, de las personas que se dedican al diagnóstico psiquiátrico de personas inmigrantes y emigrantes. ¿Qué es el síndrome de Ulises y qué tipo de asistencia se puede prestar a las personas diagnosticadas? Sí, el síndrome de Ulises es un cuadro de estrés muy intenso que viven los inmigrantes que pasan situaciones muy difíciles. No es emigrar en buenas condiciones, con familia, con trabajo. Es emigrar con grandes dificultades, como los pastores que marchaban del País Vasco al oeste de Estados Unidos, o como la gente que tuvo que marchar exiliada aquí tras la guerra, o como mucha gente que está llegando en este momento indocumentada, viviendo una situación de soledad, de indefensión, de exclusión. Este tipo de personas son las que tienen los estresores para padecer el síndrome de Ulises. Es un cuadro, como digo, de estrés muy intenso, es un duelo migratorio extremo, pero no es una enfermedad, no es un trastorno mental, es un sufrimiento muy intenso, pero que la mayoría de la gente tenemos capacidad para elaborar, para afrontar ese sufrimiento, tenemos resiliencia para afrontarlo. Por ejemplo, yo en la charla hablaré de
del estudio que hice sobre los pastores vascos en Estados Unidos, y la mayoría fueron personas que, a pesar de vivir una soledad tremenda, de vivir situaciones de indefensión, pudieron salir adelante. Algunos lo pasaron peor y tuvieron problemas más serios, pero la mayoría fue gente que pudo salir adelante. Lo mismo está pasando ahora con gente que está llegando aquí a nuestro país y nos encontramos pues con que están asustados, solos, indefensos. Es la misma situación. Y a mí esto me recordó un día algo que ya había leído, la historia de un tal Ulises, alguien que vivió muchos años de separación de su familia, de miedo, de indefensión, y de ahí salió este planteamiento de llamarle síndrome de Ulises, que creo que es una metáfora pues que ha sido entendida en general. Y muy acertada, sí. Está claro, de todas formas, Joseba, Sí. que conocer lo que han sufrido los emigrantes vascos a lo largo de la historia nos puede ayudar a entender mejor el sufrimiento de quienes ahora llegan aquí en busca de una vida mejor. Tú lo has citado con un paralelismo. Hablas de vascos de Oregón y vascos de Gabón. Sí, se me ocurrió un poco esta imagen, ¿no? Porque yo estaba el año pasado en Boise, ¿no? Y hablaba con los vascos o descendientes vascos de allá, personas que todavía mantienen un sentimiento de pertenencia muy a su manera, con una gran diversidad, como ocurre con todos los sentimientos de identidad, ¿no? Y a la vez yo creo que hay gente que está llegando aquí y que también se está integrando en la sociedad vasca, pero lógicamente mantiene los vínculos con su cultura y nos enriquece con todo lo que nos trae pues de otras perspectivas culturales, de las vivencias de otras partes del mundo. Y oye, ya para entrar más en Sí. concreto sobre el tema de los pastores vascos, Sí. Respecto a la cultura vasca y la migración, dices una cosa que me parece bastante sugerente, dices que somos un pueblo bipolar, porque tenemos un polo centrípeto y otro polo centrífugo. A ver, ¿cómo es esta disociación? Sí. Sí, estudiando un poco el tema, me pareció que es curioso, ¿no? Como en la cultura vasca hay una gran tendencia pues a valorar de una manera muy profunda, ¿no? los elementos tradicionales, sobre todo la vinculación con la tierra, con el caserío, con la montaña, los pastos de la montaña, ¿no? Pero esto a la vez se comparte con un deseo muy grande de marchar muy lejos, de explorar lugares muy apartados, ¿no? Y yo psicológicamente lo relacionaba con que en la cultura vasca hay una vinculación muy fuerte a la imagen de la madre, de la macho, y esa vinculación a veces puede tener incluso puntos de ansiedad un tanto incestuosa, ¿no? Que pueden llevar a escapar, ¿no? A ir hacia lo contrario, ¿no? Entonces nos movemos un poco entre estos dos polos, ¿no? Y de ahí también quizás en relación a esta vinculación tan intensa a la figura de la madre, que haya ciertos elementos maníacos, este interés tan a veces exagerado por la comida, por la música, por lo oral, ¿no? Todos estos elementos psicológicamente se pueden relacionar. Ahora, también es verdad que yo creo que si la mujer vasca ha sido tan importante, ha sido también porque aquí ha emigrado gente durante muchos siglos, ¿no? Y leía un dato recientemente que en Vizcaya, por ejemplo, había cantidad de pueblos ya en el siglo XVII y XVIII en la que la mayoría de los hombres habían marchado. Entonces, claro, la mujer es la que realmente tenía que encargarse de las cosas, por lo tanto adquiría poder. O sea que aquí hay que mezclar elementos sociales y psicológicos, combinarlos los dos. Bueno, pero en cualquier caso, el caso de los pastores vascos en el oeste tiene unas características que no se tienen en otros casos, como es la soledad. Sí. El estar viviendo a cientos de kilómetros de cualquier rastro humano y a miles ya de sus seres queridos, ¿no? Es quizá esa soledad, ese sentimiento de desamparo, una de las formas más extremas de duelo. En el caso que tú planteas de estos pastores vascos, la soledad era una situación tremenda. Hay muchos documentos que he podido mirar pues de pastores que explican pues cómo se ponían a llorar cuando recibían una carta de la familia, cómo se encontraban en una tierra extraña, porque una cosa es estar solo, pero otra es estar en un lugar completamente diferente del que tú conoces, ¿no? No es el paisaje este que vemos aquí verde, no, eran los desiertos, ¿no? de estas zonas del oeste hostil, americano, ¿no? Con pumas, con serpientes cascabel, con peligros
peligros, porque había rivalidades con los vaqueros, con los nativoamericanos. O sea, vivieron situaciones realmente muy duras, que es lo que en un libro que vamos a sacar en relación a este simposio, que esperamos que salga para después del verano, ya quizás tendremos ocasión de hablarlo, que lo edita la Universidad de Nevada. Vamos a poner todos los apartados de este simposio que haremos el viernes, los vamos a poner en este libro. Saldrá en inglés, pero esperamos que pronto haya una traducción también al castellano. Y ahí están recogidos muchos documentos y muchos análisis desde la perspectiva psicológica y psicosocial de lo que vivieron estos compatriotas. En el material que he podido leer, Joseba, Sí. he descubierto un dato que yo desconocía, lo confieso, que es que estos pastores vascos aislados en plena naturaleza se consolaban haciendo dibujos en los árboles y que además Sí. se cuenta que había por millones de dibujos de estos en los árboles. O sea que antes de hacerlo Ibarrola ya lo hacían los pastores vascos, ¿no? Esto es bastante antiguo. Sí, sí. ¿Y cómo se interpreta esto desde el punto de vista psicológico? Bueno, es muy interesante porque se han hecho incluso estudios, ¿no?, de esos dibujos. En muchos de ellos ponían su nombre, quizás para no perder la identidad, Claro. no perder la razón, ¿no? Apuntaban los años que llevaban. Hay algunos impresionantes que se ven 1919, 1920. Como en un presidio, vamos. Sí, como que vas tachando, Eso es. pues algo así, ¿no? O sea, había dibujos eróticos también, había dibujos de todo, ¿no? Porque una persona que está aislada, pues tiene que llenar ese vacío. Nosotros decimos en psiquiatría que la mente no tolera el vacío. Bueno, la naturaleza tampoco tolera el vacío. Entonces, cuando uno está completamente aislado, se inventa una realidad, porque no puede vivir en el vacío. Y ese es el riesgo de que pueda aparecer incluso un trastorno psicótico, porque es muy difícil vivir sin estímulos externos. La mente se los acaba creando, inventando. ¿Eso lo ves ahora también tú en tu consulta en Barcelona con los inmigrantes que llegan? Bueno, los inmigrantes, tal como comentábamos, ¿no?, los inmigrantes que llegan ahora viven una situación de soledad, pero quizás es una soledad un poco diferente, porque no es que estén aislados. Ya. Están viviendo en un garaje, en un sótano, pueden ver gente, pero no tienen comunicación. Yo recuerdo un inmigrante, le preguntaba en Barcelona por el tema de la lengua, si iba aprendiendo la lengua, y me decía: mire, doctor, es que en el trabajo clandestino se habla muy poco, ¿sabe usted? Es que no nos da por hablar. O sea, entonces Sí. es estar con gente, Parece pero un chiste, pero es muy triste. No, también, claro, claro. es chiste una humor imagen negro, claro, muy impresionante. triste. Es una soledad diferente. La soledad del que está Sí. en el desierto, en la alta montaña, son la soledad de quien está en una sociedad que le aísla. Que también es durísima. Y también es una durísima. soledad muy grande, la de la La exclusión. soledad ¿no? acompañado. Que sí. Exactamente. Oye, Joseba, ¿qué importancia tiene el duelo por la cultura y la lengua? ¿Es similar entre todos los inmigrantes o se da con más incidencia en determinadas culturas? Quizás por un mayor arraigo a sus signos. Me imagino que puede ser el caso de la vasca. Bueno, yo creo que en general, pues todos los seres humanos nos identificamos con nuestros lugares de pertenencia, con nuestras culturas, y yo por lo que he visto es que los inmigrantes que llegan de todo el mundo que vemos en estas consultas, pues mantienen también una fuerte vinculación con sus culturas. Es verdad que en el caso nuestro, pues tenemos una vinculación muy importante, pero yo no sé hasta qué punto esas comparaciones habría que medirlas en todo caso. Sería interesante hacer un estudio como más empírico, ¿no? Y ya hemos dicho antes que llevas ya un montón de años, 25 o 30 años, ¿no? Yo estaba atendiendo en el SAPIR, en el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados de Barcelona. En este tiempo, ¿has notado una evolución? ¿Hay diferencias entre en lo que respecta a la salud mental, por supuesto, entre los inmigrados de hace 3 décadas y los actuales? Sí. Sí, yo he visto diferencias. Cuando yo empecé, la gente podía ir llegando, no había un control muy grande en el tema de los papeles, por ejemplo. Yo recuerdo algún caso de haberle comentado a un inmigrante: bueno, ¿cómo lleva usted el tema de los papeles? Y la gente me decía: ay, doctor, es que estoy muy ocupado, tengo que ir un día de estos, pero no encuentro el momento. Claro, a partir del año 2000, cuando por presión de la Unión Europea se cierran prácticamente las fronteras, los papeles se convierten en un objeto de deseo impresionante. Fíjate que tras los atentados de Madrid, del 2004, hubo un caso de un polaco que entonces no estaba todavía en la Unión Europea, que como consecuencia de los atentados perdió una pierna y le dieron los papeles como recompensa o en fin por lo que había vivido. Y este hombre que se había quedado sin pierna decía: es el día más feliz de mi vida.
porque me han dado los papeles. En 10 años, Jolín. unos papeles se convierten en algo por lo que mueren miles y miles y miles de personas. Es el drama que estamos viendo en las migraciones del siglo XXI y que yo es lo que he llamado el síndrome de Ulises. Es causa de un trastorno pues de un sufrimiento muy grande. La mayoría de los inmigrantes son gente resiliente, gente fuerte. Hay una cierta selección también del que emigra. Es verdad que hay un grupo, un 10, un 5, un 8, un 10%, que es más vulnerable, que es más lábil y en una situación extrema puede desarrollar un trastorno mental. A esos también los ayudamos y pueden salir adelante, cuidado. Bueno, pues esto es un pequeño avance de lo que será el simposium del próximo viernes en la Facultad de Psicología de la UPV en Donostia, una aproximación psicológica a las migraciones vascas, el síndrome de Ulises en los inmigrantes y emigrantes vascos de ayer y de hoy. A partir de las 9:30 de la mañana, allí estará Joseba Otxotegi, que hoy ha querido acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias, Joseba. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Cuando tú quieras, te das una vuelta por aquí a hablar de esto o cualquiera de tus muchos conocimientos. Juan, te esperamos dentro de 15 días. Venga, hasta luego.